Es usted, doña Antonia. La voz de Rafael salió en un susurro ronco, quebrado, mientras su rostro palidecía hasta volverse casi grisáceo. Sus manos se aferraron al marco de la puerta como si necesitara sostenerse para no caerse. Detrás de él, escuché el grito ahogado de Elisa. «Mamá, usted nos salvó». Mi hija corrió hacia mí con los brazos extendidos, el cabello despeinado cayendo sobre su rostro manchado de lágrimas. Pero yo di un paso atrás. Un paso pequeño pero firme. Levanté una mano entre nosotras, deteniéndola en seco. Entonces sonreí. Fue una sonrisa fría, triste, llena de un poder que nunca antes había sentido. No vine a salvarlos, dije con voz calmada. Vine a recuperar lo que es mío. Levanté las llaves del apartamento para que las vieran bien. Las mismas llaves del apartamento 4B. El mismo apartamento donde, hace exactamente 2 años, ellos me habían dejado en la calle con 3 maletas y el corazón destrozado. Yo compré este apartamento en el remate judicial hace 3 días, continué mientras veía cómo el color desaparecía también del rostro de Elisa. Pagué $58,000. Dinero que ahorré durante estos 2 años. Pero déjenme contarles cómo llegué hasta aquí. Porque esta historia no comienza hoy. Comienza mucho antes, en ese día terrible que cambió mi vida para siempre. Mis manos temblaban ahora mientras sostenía esas llaves frente a ellos. El corazón me latía tan fuerte que podía escucharlo en mis oídos. Cada latido me recordaba todo el dolor, toda la humillación, todo el camino que había recorrido para llegar a este momento. Había subido esas escaleras hace apenas 5 minutos con paso firme, pero con las piernas temblando. El edificio seguía siendo el mismo, con esa pintura beige desgastada en las paredes y el olor a humedad que subía del sótano. Cada escalón me acercaba más al momento que había imaginado cientos de veces durante estos 2 años. En las noches de insomnio en mi pequeño cuarto alquilado, me preguntaba qué sentiría si algún día volviera a ver a Elisa y a Rafael. Me imaginaba gritándoles todo lo que nunca pude decir. Me imaginaba llorando, o simplemente dándoles la espalda sin una palabra. Pero ahora que el momento había llegado, descubrí algo sorprendente dentro de mí. No sentía rabia. No sentía el deseo ardiente de venganza que había alimentado durante los primeros meses. Lo que sentía era algo mucho más profundo y más frío. Sentía el peso tranquilo de la justicia. Sentía la certeza absoluta de que yo había hecho lo correcto al levantarme, al reconstruirme, al no quedarme esperando su arrepentimiento. Cuando llegué frente a la puerta del 4B, me detuve. Podía escuchar voces adentro. La voz aguda de Elisa sonaba alterada, casi histérica. La voz grave de Rafael intentaba calmarla, pero sonaba tensa, preocupada. Estaban discutiendo sobre dinero, sobre el banco, sobre la notificación de desalojo. No sabían quién había comprado el apartamento en el remate. No tenían idea de que su salvación o su perdición estaba del otro lado de esa puerta. Respiré profundo. Ajusté mi blusa color crema, la que había comprado especialmente para esta ocasión. Nada ostentoso, nada que gritara venganza o triunfo. Solo una blusa elegante, discreta, que decía sin palabras que yo me había cuidado a mí misma, que había aprendido a valorarme de nuevo. Toqué el timbre. El sonido familiar resonó dentro del apartamento, y las voces se detuvieron abruptamente. Escuché pasos apresurados. Escuché a Rafael decir algo en voz baja. Escuché el ruido de la cadena de seguridad siendo quitada. Y entonces la puerta se abrió. Rafael apareció en el umbral con el cabello despeinado, en camiseta y pantalones de pijama a las 3 de la tarde. Sus ojos cansados me miraron sin reconocerme al principio. Luego vi cómo se agrandaban. Vi cómo su boca se abría ligeramente. Vi cómo todo el color desaparecía de su rostro. Sus labios se movieron, pero no salió ningún sonido durante varios segundos eternos. Y entonces llegó ese momento que jamás olvidaré. «Es usted, doña Antonia». Detrás de él, escuché a Elisa preguntar con impaciencia quién era. Cuando Rafael no respondió, ella apareció también en la puerta. Mi hija. Mi única hija. La niña que había cargado en mi vientre, que había criado sola después de que su padre muriera, que había sido mi razón de vivir durante tantos años. Ahora tenía el cabello sin lavar recogido en una cola desordenada. Su rostro mostraba ojeras profundas. Vestía ropa vieja y manchada. Cuando me vio, dejó escapar un grito ahogado y se llevó ambas manos a la boca.
Mamá, usted nos salvó. Sabía que vendría. Sabía que no nos abandonaría. Y entonces, sin ninguna vergüenza, sin ningún atisbo de conciencia sobre la terrible ironía de la situación, corrió hacia mí con los brazos extendidos. Pero yo di un paso atrás. Ese simple gesto la detuvo en seco. La sonrisa desesperada en su rostro comenzó a desvanecerse a medida que realmente me miraba. A medida que veía mi expresión calmada, mis ojos secos, mi postura erguida. A medida que notaba la carpeta bajo mi brazo y las llaves en mi mano. Buenas tardes, Elisa. Rafael. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Más fría también. Supongo que recibieron la notificación del banco sobre la venta del inmueble. Vi cómo intercambiaban miradas de confusión. Vi cómo Rafael fruncía el ceño intentando procesar lo que estaba sucediendo. Vi cómo Elisa miraba las llaves en mi mano con una mezcla de esperanza y miedo creciente. Sí, la recibimos, dijo Rafael lentamente, con cautela. Nos dieron 30 días para desocupar. El banco vendió el apartamento en remate por nuestras deudas. Pero mamá, escuche, necesitamos hablar con el nuevo dueño, necesitamos pedirle más tiempo, necesitamos explicarle nuestra situación. Entonces sonreí. Fue una sonrisa pequeña, triste, pero también llena de un poder que nunca antes había sentido. No necesitan buscarlo muy lejos. El nuevo dueño está frente a ustedes. Levanté las llaves para que las vieran bien. Yo compré este apartamento hace 3 días. Pagué $58,000 en el remate judicial. Dinero que ahorré durante estos 2 años trabajando como decoradora de eventos, haciendo arreglos florales, cosiendo manteles para fiestas. Dinero que junté viviendo en un cuarto de 3 por 4 metros, comiendo arroz con huevo la mayoría de los días, caminando bajo la lluvia para ahorrarme el pasaje del autobús. El silencio que siguió fue tan denso que casi podía tocarlo. Rafael se había quedado completamente inmóvil. Elisa había comenzado a negar con la cabeza, lentamente al principio, luego más rápido. No, 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 no. Mamá, no. Usted vino a ayudarnos, ¿verdad? Usted compró el apartamento para salvarnos, para que no nos echaran a la calle. ¿Verdad, mamá? Dígame que sí. Por favor. Lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Mamá, lo siento tanto. Siento todo lo que pasó. Siento no haber sido más fuerte. Siento haber dejado que Rafael. Siento tanto. Pero yo ya no estaba escuchando sus disculpas. Mis ojos se habían desviado hacia el interior del apartamento, hacia la sala que podía ver desde el umbral. Y lo que vi me transportó instantáneamente 2 años atrás, a ese día terrible que había marcado el punto más bajo de mi vida. El día en que mi hija me había traicionado de la forma más cruel que pude imaginar. 2 años atrás, ese mismo apartamento era mi hogar. Había vivido allí durante 15 años, desde que enviudé. Elisa me había insistido tanto para que me mudara con ella. Mamá, no puede quedarse sola en esa casa tan grande. Venga a vivir con nosotros. Lorena la necesita. Yo la necesito. Y yo, que acababa de perder al amor de mi vida, que me sentía tan perdida y tan sola, acepté sin pensarlo 2 veces. Al principio todo fue maravilloso. Ayudaba a cuidar a Lorena, que entonces tenía apenas 7 años. Cocinaba, limpiaba, me sentía útil de nuevo. Rafael trabajaba en una empresa de ventas y ganaba bien, pero no era suficiente para todos los gastos. Así que yo contribuía. Pagaba la mitad del mercado cada mes. Pagaba las cuentas de luz y agua. Con mi pensión de viuda, que era modesta pero decente, ayudaba en todo lo que podía. Elisa trabajaba medio tiempo como secretaria y yo me encargaba de recoger a Lorena de la escuela. Le ayudaba con las tareas. Le leía cuentos antes de dormir. Era feliz siendo abuela, siendo madre de nuevo, sintiéndome parte de una familia. Pero con los años, algo comenzó a cambiar. Rafael empezó a tratarme diferente. Comentarios pequeños al principio. Doña Antonia, ¿podría comer en su cuarto hoy? Tenemos invitados importantes. ¿O sería mejor que no saliera en bata por las mañanas? ¿No cree? ¿Qué van a pensar los vecinos? Yo me tragaba la humillación porque no quería causar problemas. Porque pensaba que eran solo manías de él, que pasarían.
porque amaba a mi hija y a mi nieta más que a mi propio orgullo. Entonces, hace 3 años, Rafael recibió una promoción importante en su trabajo. De repente empezó a ganar el doble, el triple. Comenzaron a comprar cosas nuevas. Un televisor enorme, muebles elegantes, ropa de marca. Rafael se dejó crecer una barba cuidada y comenzó a usar trajes caros. Elisa empezó a ir a salones de belleza y a comprar carteras que costaban más que mi pensión de todo un mes. Y yo me convertí en un estorbo. Mamá, ¿podría no poner su ropa a secar en el balcón? Es que se ve muy feo desde la calle, me decía Elisa con vergüenza en los ojos. Mamá, cuando vengan las amigas de Rafael y su esposa, mejor quédese en su cuarto, ¿sí? Es que ellos son muy especiales. Especiales. Esa palabra me dolía más que cualquier insulto directo. Yo había dejado de ser la madre, la abuela, la integrante de la familia. Me había convertido en la vieja pobre que vivía de caridad en el apartamento de su hija exitosa. Un día escuché a Rafael hablando por teléfono con su hermano en la sala. Yo estaba en la cocina preparando el almuerzo y él no sabía que podía oírlo. No, hermano, no podemos ir a ese restaurante. ¿Qué voy a hacer con la vieja? No puedo llevarla y no puedo dejarla sola porque después Elisa se siente culpable. Estoy cansado de tener que planear todo alrededor de la suegra. Ya no somos jóvenes, ¿sabes? Queremos vivir nuestra vida, no cuidar ancianos. Ancianos. Me miré en el reflejo de la ventana de la cocina. Tenía 70 años, pero me veía bien para mi edad. Me mantenía activa. Cuidaba mi apariencia. No era ninguna carga. Pero para Rafael, yo era un mueble viejo que ocupaba espacio. Esa noche hablé con Elisa. Hija, si soy un problema, puedo buscar un lugar donde vivir. No quiero causarles molestias. Vi el pánico en sus ojos por un segundo. Pero luego lo escondió con una sonrisa forzada. Mamá, no diga tonterías. Esta es su casa. Usted no es ningún problema. Pero su voz no sonaba convincente. Y yo sabía que estaba mintiendo. Las cosas empeoraron cuando Rafael empezó a traer clientes a casa. Comidas elegantes, vinos caros, conversaciones sobre negocios e inversiones. Yo tenía prohibido salir de mi cuarto durante esas reuniones. Como si fuera una vergüenza. Como si mi simple presencia pudiera arruinar su nueva imagen de hombre exitoso. Una tarde, Lorena vino a mi cuarto llorando. Ya tenía 19 años y estudiaba en la universidad. Abuela, escuché a papá hablando con mamá. Dice que usted tiene que irse. Dice que ya no pueden mantenerla. Dice que necesitan el cuarto para hacer una oficina en casa. Mi corazón se partió en 1000 pedazos. ¿Y tu mamá qué dijo? Lorena bajó la mirada. Ella no dijo nada, abuela. Solo se quedó callada. El silencio de mi hija dolió más que cualquier palabra cruel que Rafael pudiera haber dicho. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo, pensando en que había hecho mal. Había sido buena madre. Había criado a Elisa sola después de la muerte de su padre. Había trabajado 2 empleos para darle educación. Había sacrificado mis sueños, mis deseos, mi juventud entera por ella. ¿Y esto era lo que recibía a cambio? Una semana después llegó el día que cambiaría mi vida para siempre. Era un viernes por la tarde. Yo había ido al mercado a comprar cosas para la cena. Llevaba 2 bolsas pesadas en mis manos de 70 años. Subí las escaleras despacio, deteniéndome en cada piso para recuperar el aliento. Cuando abrí la puerta del apartamento, encontré algo que nunca esperé ver. Mis cosas estaban empacadas. 3 maletas viejas en medio de la sala. Mi ropa doblada apresuradamente. Mis fotografías metidas en bolsas de plástico. Mis zapatos en una caja de cartón. Rafael estaba de pie junto a las maletas con los brazos cruzados. Elisa estaba sentada en el sofá, mirando al suelo, retorciendo un pañuelo entre sus manos. ¿Qué es esto? Mi voz salió apenas como un susurro. Doña Antonia, creo que ya es hora de que tenga esta conversación con usted. Rafael habló con ese tono que usaba para despedir empleados en su trabajo. Frío. Profesional. Sin emoción. Elisa y yo hemos decidido que necesitamos nuestro espacio. Usted ha vivido aquí por muchos años y se lo agradecemos,
pero ahora tenemos otros planes para el apartamento. Las bolsas del mercado cayeron de mis manos. Elisa. Miré a mi hija. Hija, mírame. Pero ella no levantó la vista. Las lágrimas corrían por sus mejillas, pero su boca permanecía cerrada. Elisa, por favor, dime que esto no está pasando. Rafael dio un paso adelante. Mire, doña Antonia, no queremos hacer esto más difícil de lo necesario. Le hemos sacado algo de dinero. $500. Es suficiente para que encuentre un cuarto en algún lugar. Elisa tiene una amiga que conoce una pensión económica cerca del centro. $500. 15 años de ayuda, de amor, de dedicación, valían $500. No puedes hacer esto. Mi voz empezó a temblar. Este es mi hogar. Yo he pagado cuentas aquí. Yo he cuidado de esta familia. Y se lo agradecemos, dijo Rafael con esa sonrisa falsa que tanto odiaba. Pero legalmente, este apartamento está a nuestro nombre. Usted no tiene ningún derecho sobre él. Así que, por favor, tome sus cosas y váyase sin hacer un escándalo. Me volví hacia Elisa de nuevo. Hija, mírame a los ojos y dime que esto es lo que tú quieres. Finalmente, ella levantó la vista. Sus ojos estaban rojos e hinchados. Su labio inferior temblaba. Lo siento, mamá susurró. Pero Rafael tiene razón. Necesitamos el espacio. Usted va a estar bien. Siempre ha sido fuerte. Sentí como si me hubieran vaciado por dentro. ¿Dónde está Lorena?, pregunté. Está en un viaje de estudios, respondió Rafael rápidamente. Vuelve en 2 semanas. Pensamos que sería mejor hacerlo mientras ella no está. Ya sabe cómo es de sentimental. Cobarde. Esperaron a que mi nieta no estuviera para poder echarme sin testigos. Por favor. Mi voz se quebró. Por favor, no me hagan esto. No tengo a dónde ir. No tengo a nadie más. Rafael miró su reloj con impaciencia. Doña Antonia, ya son las 4 de la tarde. Necesitamos que se vaya ahora. Tenemos una cena importante esta noche y necesitamos preparar el apartamento. Una cena importante. Yo estaba siendo expulsada de mi hogar para que ellos pudieran tener una cena importante. Miré a Elisa una última vez. Busqué en sus ojos algún rastro de la niña que había sido. La niña que me abrazaba cuando tenía pesadillas. La niña que me decía que yo era la mejor mamá del mundo. La niña que me prometió que siempre me cuidaría cuando yo fuera vieja. Pero esa niña ya no existía. Está bien, dije finalmente. Mi voz sonaba hueca, vacía. Me iré. Tomé la primera maleta. Pesaba tanto que casi me caigo. Rafael no se movió para ayudarme. Elisa seguía sentada en el sofá, llorando en silencio pero sin hacer nada para detener esto. Arrastré la primera maleta hasta la puerta. Luego volví por la segunda. Y luego por la tercera. 3 maletas con toda mi vida dentro. Cuando estuve en el pasillo con mis cosas, me volví una última vez. Elisa, solo quiero que sepas algo. Cuando tu padre murió, yo pude haberme dado por vencida. Pude haber dejado que el gobierno te llevara a un orfanato mientras yo trabajaba. Pero no lo hice. Trabajé en 2 empleos. Dormía 4 horas por noche. Comía una vez al día para que tú pudieras comer 3. Todo lo que hice, cada sacrificio que hice, fue por ti. Elisa sollozó más fuerte, pero no dijo nada. Espero que cuando seas vieja, tu hija te trate mejor de lo que tú me estás tratando a mí hoy. Rafael comenzó a cerrar la puerta. Adiós, doña Antonia. Le deseamos lo mejor. Y la puerta se cerró. Me quedé allí parada en el pasillo, mirando esa puerta cerrada. Podía escuchar a Elisa llorando del otro lado. Podía escuchar a Rafael diciéndole que se calmara, que había sido necesario, que todo estaría bien. Lentamente, bajé las escaleras arrastrando mis maletas una por una. Cada escalón era una tortura. Mis rodillas me dolían. Mi espalda me dolía. Pero nada dolía tanto como mi corazón. Cuando llegué a la entrada del edificio, simplemente me senté en la acera. No tenía a dónde ir. No tenía a quién llamar. Me quedé allí sentada con mis 3 maletas, mirando a la gente pasar.
Todos tenían prisa, todos iban a algún lugar. Nadie me miraba. Para ellos, yo era solo otra vieja pobre sentada en la calle. Empezó a oscurecer. Hacía frío. Era marzo y el viento soplaba con fuerza. Me envolví en mi suéter delgado, pero no era suficiente. Comencé a temblar. Pensé en llamar a alguna antigua amiga, pero me di cuenta de que durante esos 15 años viviendo con Elisa, había perdido contacto con casi todas. Rafael siempre se quejaba cuando yo salía. ¿A dónde va, doña Antonia? No debería quedarse cuidando a Lorena. Poco a poco, había dejado de aceptar invitaciones. Había dejado de llamar. Me había aislado completamente. Ahora estaba totalmente sola. Lloré. Lloré allí sentada en esa acera fría mientras la noche caía sobre mí. Lloré por todos los años perdidos. Lloré por la hija que había amado más que a mi propia vida. Lloré por la abuela que ya no tendría el privilegio de ver crecer a su nieta. «Señora, ¿se encuentra bien?» Levanté la vista. Una mujer de unos 60 años me miraba con preocupación. Llevaba bolsas de mercado en las manos. Yo estoy bien, mentí. Ella miró mis maletas, mi rostro hinchado de tanto llorar, mi postura derrotada. «No, usted no está bien. Tiene dónde dormir esta noche». Negué con la cabeza. La mujer suspiró profundamente y luego me extendió la mano. «Venga conmigo. No puedo dejarla aquí en la calle. Me llamo Matilde. Vivo a 2 cuadras de aquí. No puedo aceptar. No la conozco. No quiero ser una molestia». Tonterías. Nadie merece dormir en la calle. Vamos. Mi apartamento es pequeño, pero tengo un sofá donde puede descansar esta noche. Mañana veremos qué podemos hacer. No tenía fuerzas para discutir. Tomé mi maleta más ligera y seguí a Matilde. Ella, a pesar de sus propias bolsas, insistió en ayudarme con otra maleta. El apartamento de Matilde era diminuto. Una sala que también servía de comedor, una cocineta, un baño y un dormitorio pequeño. Pero estaba limpio y cálido. Y ella me recibió con una amabilidad que no había experimentado en años. «Siéntese. Voy a prepararle un té caliente». Me senté en el sofá y simplemente me dejé caer. Estaba exhausta, física y emocionalmente destrozada. Matilde regresó con 2 tazas de té humeante y se sentó frente a mí. «¿Quiere hablar de ello?» Y entonces le conté todo. Le conté sobre Elisa, sobre Rafael, sobre los 15 años viviendo con ellos, sobre cómo me habían echado como si fuera basura. Matilde escuchó en silencio, moviendo la cabeza con tristeza. «Mi hijo hizo algo similar hace 5 años», dijo finalmente. «Su esposa nunca me quiso. Cuando tuvieron su segundo bebé, decidieron que necesitaban mi cuarto. Me dieron 2 semanas para encontrar otro lugar. Desde entonces vivo aquí sola. Mi hijo me visita una vez al año en Navidad, si es que se acuerda». Había tanto dolor en sus ojos que reconocí inmediatamente. Era el mismo dolor que yo sentía. «¿Cómo lo superó?», pregunté. «No sé si lo superé», admitió. «Pero aprendí a vivir con ello. Aprendí que no podemos obligar a las personas a amarnos, ni siquiera si son nuestra propia sangre. Aprendí que a veces la familia que elegimos es más fuerte que la familia que nos tocó por nacimiento». Esa noche dormí en el sofá de Matilde. Fue la primera de muchas noches en las que lloré en silencio, mirando el techo, preguntándome cómo mi vida había llegado a este punto. A la mañana siguiente, Matilde me preparó el desayuno. «Puede quedarse aquí una semana», me dijo. «Pero después tendrá que buscar algo más permanente. Yo apenas puedo con mis propios gastos y este lugar es muy pequeño para 2 personas». «Entiendo. Y gracias. No sé cómo pagarle por su bondad». «No me debe nada. Solo prométame que cuando esté mejor, ayudará a alguien más que lo necesite. Así es como funciona la bondad. Se paga hacia adelante, no hacia atrás». Durante esa semana, busqué cuartos en alquiler. Con mi pensión de viuda de $650 al mes, mis opciones eran muy limitadas. La mayoría de los lugares decentes costaban más de lo que yo podía pagar. Los que estaban dentro de mi presupuesto eran horribles. Cuartos sin ventanas, con humedad en las paredes, en barrios peligrosos.
Finalmente encontré un cuarto en una casa compartida. Costaba $250 al mes más servicios. Era diminuto, apenas cabía una cama individual y un armario pequeño. Compartía baño con otras 3 personas. La cocina era común y tenía que poner mi nombre en todo lo que compraba para que no me lo robaran. Pero era un techo sobre mi cabeza. Me mudé allí con mis 3 maletas y comencé la parte más difícil, reconstruir mi vida desde cero. Los primeros meses fueron los más duros. Me despertaba cada mañana sintiendo un vacío terrible en el pecho. Extrañaba a Lorena con un dolor físico. Extrañaba cocinar para mi familia. Extrañaba sentirme útil y necesaria. Pero más que nada, extrañaba a la hija que pensé que tenía. La hija que en realidad nunca existió. Pasé las primeras semanas en ese cuarto diminuto prácticamente sin salir. Me quedaba acostada en esa cama estrecha, mirando las grietas del techo, preguntándome si valía la pena seguir adelante. Tenía 70 años. ¿Para qué reconstruir una vida a esta edad? ¿Para quién? Matilde venía a visitarme cada 2 o 3 días. Tocaba la puerta y entraba con un tupper de comida casera. Antonia, tiene que comer. Tiene que salir. No puede quedarse aquí encerrada esperando morir. ¿Y qué sentido tiene salir?, le respondía yo. No tengo a dónde ir. No tengo a nadie. Se tiene a usted misma. Y eso tiene que ser suficiente. Pero no me sentía suficiente. Me sentía vacía, inútil, desechada. Un día, Matilde llegó con una noticia. Antonia, una amiga mía organiza eventos. Bodas, cumpleaños, bautizos. Necesita a alguien que le ayude con las decoraciones florales. No paga mucho, pero es algo. ¿Le interesa? No sé nada de decoración floral, respondí sin ánimo. Pero sabe coser, ¿verdad? Me contó que antes hacía cortinas y manteles. Era cierto. Antes de casarme, yo había trabajado en una pequeña sastrería. Después, cuando Elisa era pequeña, cosía ropa para ella y para los niños del vecindario para ganar dinero extra. Pero había dejado de hacerlo hacía más de 15 años. Eso fue hace mucho tiempo, Matilde. Las manos no olvidan. Venga conmigo mañana. Solo conozca a mi amiga. Si no le gusta, no tiene que aceptar. Al día siguiente, Matilde prácticamente me arrastró fuera de mi cuarto. Me llevó a una pequeña oficina en el centro donde conocí a Patricia, una mujer enérgica de unos 50 años que hablaba rapidísimo y gesticulaba con las manos todo el tiempo. ¿Entonces usted es la señora que Matilde me recomendó? Mire, necesito manteles para una boda este sábado. 50 manteles individuales, nada complicado, solo dobladillos básicos. Puede hacerlos en 4 días. Yo no sé si pueda. Le pago $150 por el trabajo completo. La tela ya la tengo. Solo necesito la mano de obra. $150. Era casi un cuarto de mi pensión mensual por solo 4 días de trabajo. Lo haré, dije antes de poder arrepentirme. Patricia sonrió ampliamente. Perfecto. Venga, le muestro la bodega donde tiene la tela y la máquina de coser que puede usar. Esos 4 días cosí como no lo había hecho en décadas. Mis dedos dolían. Mi espalda dolía de estar encorvada sobre la máquina. Pero había algo sanador en el proceso. Algo meditativo. Cada puntada era un pensamiento que soltaba. Cada mantel terminado era un pequeño logro. Cuando entregué los 50 manteles, Patricia los inspeccionó cuidadosamente. Están perfectos. Mejor de lo que esperaba. Estará disponible para más trabajos. Y así comenzó mi regreso a la vida. Patricia me llamaba cada semana con nuevos proyectos. Manteles, servilletas, fundas para sillas. El trabajo era irregular y el pago modesto, pero era mío. Era algo que yo hacía con mis propias manos, con mi propio esfuerzo. Poco a poco, comencé a salir de mi cuarto más seguido. Iba a comprar telas. Visitaba a Matilde. Caminaba por el parque cercano en las tardes. Y lentamente, muy lentamente, el vacío en mi pecho comenzó a llenarse con otra cosa. No era felicidad todavía. Pero tampoco era ese dolor devastador. Era algo intermedio. Era supervivencia.
3 meses después de empezar a trabajar para Patricia, ella me hizo una propuesta. Antonia, cada vez tengo más pedidos de arreglos florales además de la mantelería. Yo no sé nada de flores. ¿Le interesaría aprender? Conozco a alguien que da un curso básico de arreglos florales. Dura 2 semanas. Si usted paga la mitad, yo pago la otra mitad. Y después trabajamos juntas en los eventos. ¿Por qué haría eso por mí?, pregunté, desconfiada. Ya no creía en la bondad desinteresada. Porque es buen negocio, respondió Patricia con honestidad. Si usted aprende, yo puedo ofrecer más servicios. Ganamos las dos. Así de simple. Acepté. El curso de arreglos florales fue revelador. Descubrí que tenía talento para ello. Algo en la combinación de colores, en la forma de equilibrar las flores, me salía naturalmente. La instructora, una mujer japonesa llamada Keiko, me felicitaba constantemente. Tiene muy buen ojo, señora Antonia. Muy buen sentido del equilibrio. Por primera vez en años, me sentí orgullosa de mí misma. Después del curso, comencé a hacer arreglos florales para los eventos de Patricia. Al principio eran cosas simples. Centros de mesa básicos. Ramos pequeños. Pero con cada evento, mejoraba. Experimentaba. Me atrevía a hacer cosas más elaboradas. Un día, una clienta me vio trabajando en la decoración de su fiesta de cumpleaños. ¿Quién hizo estos arreglos? Son hermosos. Yo los hice, señora, respondí tímidamente. ¿Tiene tarjetas de presentación? Me gustaría contratarla directamente para la boda de mi hija. No tenía tarjetas. No tenía negocio propio. Solo trabajaba para Patricia. Pero esa pregunta plantó una semilla en mi mente. ¿Por qué no podía tener mi propio pequeño negocio? Esa noche hablé con Matilde sobre la idea. Es arriesgado, admitió ella. Pero tiene talento, Antonia. Y ya tiene algunos clientes que la conocen. ¿Por qué no intentarlo? Porque tengo 70 años. Porque no sé nada de negocios. Porque no tengo dinero para invertir. Tiene 70 años, no está muerta. Y no necesita una gran inversión para empezar. Solo necesita registrarse como trabajadora independiente y hacer unas tarjetas simples. El resto viene con el tiempo. Matilde me ayudó con los trámites. Fuimos juntas a la oficina de registro de negocios. Pagué los $50 de la licencia básica. Diseñé mis propias tarjetas en una computadora de un café internet y las mandé a imprimir. 500 tarjetas por $20. Antonia Dainais, decoración floral para eventos. Cuando tuve esas tarjetas en mis manos, algo cambió dentro de mí. Ya no era solo la vieja que había sido echada por su hija. Era una mujer de negocios. Era alguien con propósito. Hablé con Patricia honestamente. Quiero empezar a trabajar por mi cuenta. Pero no quiero que piense que soy malagradecida. Usted me dio una oportunidad cuando más lo necesitaba. Patricia se rió. Antonia, yo sabía que esto pasaría eventualmente. Tiene demasiado talento para trabajar solo para mí. Hagamos algo. Seguiré llamándola para trabajos grandes donde necesite ayuda extra. Y si yo tengo un cliente que quiere solo flores, se lo refiero a usted. Trato. Los primeros meses con mi propio negocio fueron difíciles. Algunos meses ganaba apenas $100 extra además de mi pensión. Otros meses ganaba 300 o 400. Pero cada dólar que ganaba era una victoria. Empecé a ahorrar obsesivamente. Comía lo más barato posible. Arroz, huevos, frijoles, papas. Compraba ropa solo en tiendas de segunda mano. Caminaba en lugar de tomar el autobús siempre que podía. Cada dólar que ahorraba iba directo a una lata de galletas que escondía debajo de mi cama. 6 meses después de empezar mi negocio, conté el dinero en la lata. Tenía $1,200 ahorrados. Era la primera vez en mi vida que tenía ahorros propios. Dinero que nadie podía quitarme. Dinero que había ganado con mi propio esfuerzo. Lloré esa noche. Pero esta vez no eran lágrimas de tristeza. Eran lágrimas de orgullo. Un año después de que Elisa me echara, recibí una llamada. Era Lorena. ¿Abuela? Abuela, ¿es usted?
Mi corazón casi se detiene al escuchar su voz. Lorena, mi niña, ¿cómo conseguiste mi número? Le pedí a la tía Matilde que me lo diera. Abuela, ¿por qué se fue? ¿Por qué no me dijo nada? Mamá dice que usted decidió irse a vivir sola, pero yo no le creo. Yo sé que algo pasó. Y entonces le conté la verdad. Le conté todo. Cómo sus padres me habían echado. Cómo había dormido en la calle esa primera noche. Cómo había tenido que reconstruir mi vida desde cero. Lorena lloraba del otro lado de la línea. Abuela, lo siento tanto. Yo no sabía. Si hubiera estado aquí, no habría dejado que eso pasara. ¿Puedo ir a visitarla? Por supuesto, mi amor. Siempre serás bienvenida. Lorena vino a visitarme al día siguiente. Cuando vio mi cuarto diminuto, se le llenaron los ojos de lágrimas. Abuela, esto es terrible. ¿Cómo puede vivir aquí? Es lo que puedo pagar, cariño. Pero estoy bien. De verdad. Pasamos toda la tarde hablando. Lorena me contó que había peleado con sus padres cuando supo la verdad. Que había dejado de hablarles durante semanas. Que se había mudado a un dormitorio estudiantil para no vivir con ellos. Abuela, voy a conseguir un trabajo. Voy a ayudarla. Voy a sacarla de este lugar. No, Lorena. Tú tienes que concentrarte en tus estudios. Yo estoy bien. De verdad. Mira. Le mostré mis tarjetas de presentación. Le conté sobre mi negocio de decoración floral. Le enseñé fotos de algunos eventos que había decorado. Abuela, esto es increíble. Usted hizo todo esto. El orgullo en su voz me llenó de una calidez que no había sentido en mucho tiempo. Lorena comenzó a visitarme regularmente. Cada 2 semanas venía a mi cuarto y pasábamos horas conversando. Me contaba sobre sus clases, sus amigos, sus sueños. Yo le contaba sobre mis clientes, mis proyectos, mis pequeños logros. Ella se convirtió en mi conexión con la esperanza. En mi recordatorio de que no todo estaba perdido. De que todavía había amor en mi vida, aunque viniera de donde menos lo esperaba. ¿Y mamá? Le pregunté un día. ¿Cómo está? Lorena suspiró. No muy bien, abuela. Papá perdió su trabajo hace 3 meses. La empresa hizo recortes masivos y él fue uno de los despedidos. Mamá tuvo que volver a trabajar tiempo completo, pero no gana suficiente. Están atrasados con el pago del apartamento. El banco les está mandando cartas de advertencia. Sentí una punzada en el pecho. No era satisfacción por su sufrimiento. Era algo más complejo. Era la constatación de que la vida tiene su propia forma de hacer justicia. Mamá pregunta por usted todo el tiempo, continuó Lorena. Llora mucho. Dice que cometió el peor error de su vida. ¿Y qué le respondes tú? Le digo que tiene razón. Que cometió el peor error de su vida. Y que ahora tiene que vivir con las consecuencias. Mi nieta había crecido tanto. Ya no era la adolescente ingenua que recordaba. Se había convertido en una mujer con principios, con columna vertebral. Lorena, escúchame bien. No quiero que dejes de hablar con tu madre por mi culpa. Ella sigue siendo tu madre. Pero, abuela. No. Escúchame. Los errores que ella cometió conmigo son entre ella y yo. Tú tienes derecho a tener una relación con tu madre si así lo deseas. No dejes que mi dolor se convierta en tu carga. Lorena me abrazó fuerte. ¿Cómo puede ser tan buena después de todo lo que le hicieron? No soy buena, cariño. Solo estoy cansada de llevar odio en mi corazón. Pesa demasiado. Pero aunque le dije eso a Lorena, la verdad era más complicada. Sí había odio en mí. Había resentimiento. Había noches en las que me despertaba con la mandíbula apretada, reviviendo ese día en que me echaron. Había momentos en los que fantaseaba con que Elisa y Rafael perdieran todo, con que sufrieran como yo había sufrido. Y luego me sentía terrible por tener esos pensamientos. El tiempo siguió pasando. Mi negocio de decoración floral crecía lentamente pero constantemente. Conseguí algunos clientes regulares. Una empresa que hacía eventos corporativos comenzó a contratarme mensualmente. Una iglesia me pedía decorar sus celebraciones especiales.
Al año y medio de haber empezado, estaba ganando entre $500 y $700 extra al mes además de mi pensión. No era una fortuna, pero era suficiente para vivir con algo de dignidad. Me mudé a un cuarto mejor, más grande, con baño propio, en un barrio más seguro. Costaba $400 al mes, pero valía cada centavo. Tenía una ventana grande que dejaba entrar el sol. Tenía espacio para una pequeña mesa donde podía trabajar en mis arreglos florales. Por primera vez en casi 2 años, me sentía como un ser humano de nuevo, no solo como una sobreviviente. Conocí a Marco durante este tiempo. Era un abogado de 50 y tantos años que había contratado mis servicios para decorar la fiesta de graduación de su hija. Llegó temprano al salón y me encontró trabajando. «¿Usted es la decoradora?» «Sí, señor. Antonia Dainais». «Marco Castillo. Mucho gusto. Mire, tengo una pregunta. ¿Su negocio está registrado formalmente? ¿Tiene todos sus papeles en orden?» Mi corazón dio un vuelco. ¿Había hecho algo mal? Tengo mi licencia de trabajadora independiente. ¿Hay algún problema? No, no hay problema. Es solo que estoy especializando mi práctica en ayudar a pequeños empresarios. Me gusta asegurarme de que las personas que están emprendiendo lo hagan de manera correcta desde el principio. Evita muchos dolores de cabeza después. No puedo pagar un abogado, señor. No estoy ofreciéndole mis servicios de pago. Estoy ofreciéndole una consulta gratuita de 30 minutos. Si después de eso quiere contratarme, bien. Si no, al menos sabrá que está haciendo las cosas correctamente. Acepté la consulta por curiosidad más que por otra cosa. Marco revisó mis papeles y me dio varios consejos útiles. Me explicó sobre impuestos, sobre cómo protegerme legalmente, sobre cómo formalizar contratos con clientes. Tiene un buen negocio aquí, doña Antonia. Con un poco más de estructura, podría crecer significativamente. No busco crecer significativamente. Solo busco vivir dignamente. Marco sonrió con comprensión. Esa es la mejor razón para tener un negocio. Marco se convirtió en una especie de mentor para mí. No me cobraba por sus consejos. Decía que le gustaba ayudar a emprendedores de la tercera edad porque sentía que era un grupo desatendido. Su propia madre había empezado un negocio de repostería a los 65 años, así que entendía los desafíos. Con su ayuda, formalicé mejor mi negocio. Abrí una cuenta bancaria separada para mis ingresos de trabajo. Comencé a llevar registros más ordenados. Aprendí a hacer facturas apropiadas. Y seguía ahorrando. Cada dólar que podía, lo guardaba. Ya no en una lata bajo la cama, sino en esa cuenta bancaria. Verla crecer mes a mes me daba una satisfacción que no puedo describir. 2 años después de que Elisa me echara, tenía casi $30,000 ahorrados. $30,000 que había ganado con mi propio trabajo, con mis propias manos de 72 años. Era más dinero del que había tenido en toda mi vida. Un día, Matilde vino a visitarme con una expresión extraña en el rostro. «Antonia, necesito contarte algo. Pero no sé si debería». «¿Qué pasa?» Vi un anuncio en el periódico. El banco está rematando varios apartamentos por deudas no pagadas. Uno de ellos es el apartamento de tu hija. El 4B en el edificio donde vivías. Mi corazón comenzó a latir más rápido. ¿Cuándo es el remate? El próximo viernes. El precio base es $55,000. Probablemente se venderá por 60 o 65. $55,000. Yo tenía 30,000 ahorrados. Matilde, necesito pedirte un favor. Un favor muy grande. Esa misma tarde fui a ver a Marco. Necesito un préstamo. Necesito $30,000 más de lo que tengo ahorrado. Marco me miró con sorpresa. Doña Antonia, eso es mucho dinero. ¿Para qué lo necesita? Le conté sobre el apartamento, sobre mi hija, sobre todo lo que había pasado. Marco se quedó en silencio durante un largo momento. Entiendo por qué quiere hacer esto. Pero tengo que preguntarle, ¿está segura? ¿Esto es venganza o es justicia? No lo sé, admití honestamente. Quizás sea ambas cosas. Quizás no sea ninguna.
Solo sé que necesito cerrar ese círculo. Necesito pararme en ese apartamento como la dueña, no como la mendiga que rogaba por quedarse. Y si consigue el apartamento, ¿qué hará? ¿Los echará a la calle como ellos la echaron a usted? No lo sé todavía. Pero necesito tener esa opción. Necesito tener ese poder. Marco asintió lentamente. No puedo prestarle $30,000 directamente. Pero puedo ayudarla a solicitar un préstamo bancario. Con su negocio establecido y sus ahorros como garantía, tiene buenas posibilidades de que se lo aprueben. Trabajemos en eso. Los siguientes días fueron un torbellino. Marco me ayudó a preparar toda la documentación. Fuimos juntos al banco. Presenté mis estados de cuenta, mi historial de ingresos, mis proyecciones. El jueves por la tarde, el banco aprobó el préstamo. $30,000 al 8% de interés anual, a pagar en 10 años. Ahora tenía $60,000 disponibles. El viernes llegó el día del remate. Matilde insistió en acompañarme. Marco también vino como mi representante legal. El remate se llevó a cabo en una sala fría y gris del juzgado. Había unas 20 personas allí, la mayoría inversionistas con trajes caros y maletines de cuero. Yo estaba sentada en la última fila, con mi mejor vestido, las manos temblando sobre mi bolso. Matilde me apretó la mano. Respire. Antonia, todo va a salir bien. Pero yo no estaba tan segura. ¿Qué estaba haciendo? Estaba a punto de gastar todos mis ahorros y endeudarme por los próximos 10 años solo para recuperar un apartamento. ¿Solo para demostrar un punto? El subastador comenzó con otros inmuebles primero. Observé cómo funcionaba el proceso. Las personas levantaban sus paletas numeradas. Los precios subían rápidamente. Algunos apartamentos se vendían por el doble del precio base. Finalmente llegó el turno del apartamento 4B. Apartamento de 2 dormitorios, un baño, sala, cocina, en el edificio Los Jazmines. Precio base, $55,000. ¿Quién ofrece $55,000? Un hombre de traje gris levantó su paleta. $55,000. Alguien ofrece $56,000. Mi mano se levantó sola, sosteniendo la paleta que Marco me había dado. $56,000. $57,000. El hombre de gris levantó su paleta de nuevo. $57,000. $58,000. Volví a levantar mi paleta. Mi corazón latía tan fuerte que pensé que todos podían escucharlo. El hombre de gris me miró, evaluándome. Una vieja de 72 años con un vestido sencillo. Probablemente pensó que no tenía mucho dinero. Levantó su paleta una vez más. $58,000. $59,000. Levanté mi paleta. Marco me había aconsejado no mostrar emoción, mantener la cara neutral. El hombre de gris frunció el ceño. Esta vez esperó un momento antes de levantar su paleta. $59,000. $60,000. Levanté mi paleta sin dudar. $60,000. Ahora había usado todo mi presupuesto. Si el hombre ofrecía más, tendría que retirarme. El hombre de gris me estudió durante lo que pareció una eternidad. Luego miró sus papeles, hizo algunos cálculos mentales, y negó con la cabeza. Se recostó en su asiento sin levantar la paleta. $60,000 a la 1. $60,000 a las 2. El martillo cayó. Vendido por $60,000 a la señora de la paleta número 17. Matilde gritó de alegría y me abrazó. Yo simplemente me quedé sentada, aturdida por lo que acababa de hacer. Había comprado el apartamento. El apartamento donde me habían humillado. El apartamento del que me habían echado como a un perro. Ahora era mío. Los trámites tomaron 3 días. Firmar papeles, transferir fondos, registrar la propiedad. Marco se encargó de todo. Cuando finalmente tuve las llaves en mi mano, me senté en su oficina y simplemente las miré. ¿Se arrepiente?, preguntó Marco gentilmente. No lo sé todavía. Pregúnteme en un mes. ¿Cuándo irá al apartamento? Mañana. Quiero ir mañana. ¿Quiere que la acompañe? No. Esto es algo que tengo que hacer sola. Esa noche no pude dormir. Ensayé mentalmente lo que diría.
¿Cómo reaccionaría? ¿Qué haría cuando viera a Elisa y a Rafael de nuevo? ¿Gritaría? ¿Lloraría? ¿Me quedaría en silencio? No lo sabía. A la mañana siguiente me vestí cuidadosamente. La blusa color crema que había comprado para la ocasión. Un pantalón oscuro. Zapatos cómodos pero elegantes. Me maquillé por primera vez en meses. Me peiné con esmero. Cuando me miré al espejo, vi a una mujer diferente de la que había sido hace 2 años. Esta mujer tenía la espalda recta. Esta mujer tenía luz propia. Esta mujer no necesitaba la aprobación de nadie. Tomé un taxi hasta el edificio. No quería llegar sudada después de caminar. Quería llegar con dignidad. El edificio se veía más deteriorado de lo que recordaba. La pintura estaba más descascarada. Había grafiti nuevo en las paredes del primer piso. Pero para mí, ese lugar estaba lleno de fantasmas. Subí las escaleras lentamente, saboreando cada paso. Esta vez no cargaba maletas pesadas. Esta vez cargaba llaves y documentos que me daban todo el poder. Cuando llegué frente a la puerta del 4B, me detuve. Podía escuchar voces adentro. Elisa sonaba histérica. Rafael intentaba calmarla, pero su voz también sonaba tensa, preocupada. No entiendo cómo vamos a encontrar otro lugar en 30 días. Nadie nos va a alquilar con nuestro historial de crédito. ¿Qué vamos a hacer, Rafael? ¿A dónde vamos a ir? Ya encontraremos algo. Siempre hay opciones. ¿Opciones? ¿Qué opciones? Estamos arruinados. No tenemos ahorros. Apenas podemos pagar la comida. Y ahora tenemos que mudarnos. Toqué el timbre. El silencio que siguió fue inmediato y absoluto. Escuché pasos lentos acercándose a la puerta. Escuché el sonido de la mirilla abriéndose. Un grito ahogado. Luego nada durante varios segundos. Finalmente, la puerta se abrió. Y allí estaba Rafael, con el cabello despeinado, en ropa de dormir a las 3 de la tarde, su rostro palideciendo hasta volverse ceniza mientras sus ojos me reconocían. «Es usted, doña Antonia». Su voz salió quebrada, incrédula. Sus piernas parecieron flaquear y tuvo que aferrarse al marco de la puerta. Detrás de él apareció Elisa, y cuando me vio, su reacción fue aún más dramática. Se llevó ambas manos a la boca, sus ojos se agrandaron con una mezcla de shock y esperanza desesperada. «Mamá». Y entonces corrió hacia mí con los brazos extendidos. «Mamá, usted nos salvó. Sabía que vendría. Sabía que no nos abandonaría». Pero yo di ese paso atrás que la detuvo en seco. Levanté mi mano entre nosotras, firme pero no agresiva. Vi cómo la esperanza en su rostro comenzaba a transformarse en confusión, en miedo creciente. «Buenas tardes, Elisa». «Rafael». Mi voz sonó más fría de lo que había planeado. Más fuerte también. Supongo que recibieron la notificación del banco sobre la venta del inmueble. Los vi intercambiar miradas confusas. Vi a Rafael fruncir el ceño, su cerebro trabajando lentamente para procesar lo que estaba sucediendo. «Sí, la recibimos», dijo Rafael cautelosamente. «Nos dieron 30 días para desocupar. El banco vendió el apartamento en remate por nuestras deudas. Pero mamá, necesitamos hablar con el nuevo dueño. Necesitamos pedirle más tiempo. Necesitamos explicarle nuestra situación». Sonreí entonces. Una sonrisa pequeña, triste, pero llena de poder. No necesitan buscarlo muy lejos. El nuevo dueño está frente a ustedes. Levanté las llaves para que las vieran claramente. Vi cómo ambos miraban esas llaves como si fueran una aparición. Yo compré este apartamento hace 3 días en el remate judicial. Pagué $60,000. Dinero que ahorré durante estos 2 años trabajando día y noche. Dinero que junté viviendo en un cuarto diminuto, comiendo lo mínimo, sacrificando cada pequeño lujo. El silencio que cayó sobre nosotros era tan denso que podía sentirlo presionando contra mi piel. Rafael se había quedado completamente inmóvil, como si alguien hubiera presionado pausa en su vida. Elisa comenzó a negar con la cabeza, lentamente al principio, luego más rápido. «No, no, mamá, no. Usted vino a ayudarnos, ¿verdad? Usted compró el apartamento para salvarnos, para que no nos echaran.
Por favor, dígame que sí. Las lágrimas comenzaron a rodar por sus mejillas. Lágrimas que 2 años atrás me habrían destrozado. Pero ahora las miraba con una extraña distancia emocional. Mamá, lo siento. Lo siento tanto. Siento todo lo que pasó. Siento no haber sido más fuerte. Siento haber dejado que Rafael... Por favor, mamá. ¿Puedo entrar?, pregunté con calma. Este es mi apartamento, después de todo. Me gustaría ver cómo está. Rafael se hizo a un lado automáticamente, como un autómata. Elisa retrocedió, sus manos todavía en su boca, sus ojos rojos e hinchados. Entré en el apartamento que había sido mi hogar durante 15 años. Y lo que vi me impactó. El lugar era un desastre. Los muebles elegantes que Rafael había comprado con tanto orgullo estaban desgastados y manchados. La televisión enorme que presumía ante sus invitados tenía la pantalla rota en una esquina. Las paredes que antes estaban inmaculadas ahora mostraban marcas de humedad y pintura descascarada. Había cajas apiladas por todos lados, algunas medio empacadas, otras simplemente llenas de trastos. El apartamento olía a cerrado, a derrota, a sueños rotos. Caminé lentamente por la sala, tocando superficies que alguna vez había limpiado con mis propias manos. Pasé mis dedos por la repisa donde solía poner flores frescas cada semana. Miré hacia el balcón donde Rafael me había prohibido colgar mi ropa. ¿Cómo llegaron a esto?, pregunté finalmente, mi voz cortando el silencio tenso. Rafael se aclaró la garganta. Intentó recuperar algo de su antigua arrogancia, pero su voz salió débil, defensiva. La economía está difícil, doña Antonia. Me despidieron sin previo aviso. Luego no pude encontrar otro trabajo al mismo nivel. Tuve que aceptar empleos temporales mal pagados. Las deudas se acumularon. El banco no quiso negociar. No fue nuestra culpa. No fue su culpa, repetí suavemente. Nada de esto fue su culpa. Caminé hacia la ventana y miré hacia la calle. La misma calle donde me había sentado llorando con mis maletas hace 2 años. Cuando tenían dinero, continué sin voltearme. ¿Se acordaron de mí? ¿Alguna vez pensaron en llamarme para disculparse? ¿Para ver cómo estaba? ¿Si tenía dónde dormir? ¿Si tenía qué comer? Nadie respondió. Me volteé para mirarlos. Elisa lloraba en silencio, las lágrimas corriendo por sus mejillas sin control. Rafael miraba al suelo, sus manos apretadas en puños a sus costados. Rafael, una pregunta, dije con voz calmada. ¿Dónde están todos esos amigos importantes que venían a sus cenas elegantes? ¿Esos clientes con los que se codeaba? ¿Por qué ninguno de ellos los está ayudando ahora? Rafael apretó la mandíbula, pero no respondió. Le diré por qué. Porque esas personas nunca fueron sus amigos. Eran contactos de negocios que desaparecieron en el momento en que usted dejó de ser útil para ellos. Eso es lo que pasa cuando construyes tu vida sobre apariencias en lugar de sustancia. No vine aquí a ser sermoneada por usted, dijo Rafael de repente, encontrando un atisbo de su antiguo carácter. Si vino a echarnos, hágalo. Pero no pretenda que esto le da algún tipo de superioridad moral. Superioridad moral. Reí sin humor. No, Rafael. Yo no tengo superioridad moral. Solo tengo algo que ustedes ya no tienen. Tengo el poder. Tengo las llaves. Tengo los documentos con mi nombre. Saqué la carpeta que llevaba bajo el brazo y la puse sobre la mesa sucia. Estos son los papeles de propiedad. Como pueden ver, el apartamento está registrado a nombre de Antonia Dainais. Yo soy la dueña legal de este inmueble. Elisa se acercó a la mesa con pasos temblorosos y abrió la carpeta. Leyó los documentos con ojos vidriosos. Mamá, por favor, susurró. No nos haga esto. Somos su familia. Familia. La palabra salió de mi boca con más veneno del que pretendía. Me echaron a la calle a mis 70 años y ahora me hablan de familia. Fue un error, sollozó Elisa. Fue el peor error de mi vida. He vivido con la culpa cada día. Cada noche pienso en usted llorando en esa acera. Cada vez que paso por allí, me detengo y recuerdo. Mamá, por favor, perdóneme. Por primera vez desde que entré, sentí algo quebrarse dentro de mí. No era perdón.
No todavía. Pero era algo. Una grieta en la armadura de frialdad que había construido. Elisa, mírame, dije más suavemente. Ella levantó la vista, su rostro destrozado por el llanto. ¿Dónde estabas ese día? Cuando Rafael empacó mis cosas y me puso en la calle, ¿dónde estabas tú? Yo estaba allí, susurró. Exacto. Estabas allí. Y no dijiste nada. No hiciste nada. Te quedaste sentada en ese sofá mientras tu madre rogaba por un lugar donde dormir. Tenía miedo, admitió entre sollozos. Tenía miedo de Rafael. Tenía miedo de perder mi matrimonio. Tenía miedo de quedarme sola. Fui una cobarde, mamá. Fui una hija terrible. Lo sé. Rafael dio un paso adelante, su rostro enrojeciendo. Espere un momento. Ahora resulta que todo es mi culpa. Elisa estuvo de acuerdo con la decisión. Ella también quería que se fuera. Eso no es cierto, gritó Elisa, volteándose hacia él. Tú me presionaste. Tú dijiste que si yo no estaba de tu lado, entonces estaba en mi contra. Tú me obligaste a elegir. Nadie te obligó a nada. Siempre fuiste una adulta capaz de tomar sus propias decisiones. Los observé pelear como si yo no estuviera allí. Observé cómo años de resentimiento y culpa salían a la superficie. Observé cómo su matrimonio se desintegraba frente a mis ojos. Y me di cuenta de algo importante. Ellos ya estaban destruidos. Ya habían perdido todo. La vida ya les había cobrado su crueldad de maneras que yo nunca podría igualar. Suficiente, dije con voz firme. Ambos se callaron y me miraron. No vine aquí a presenciar su terapia de pareja. Me senté en el sofá manchado, sin importarme la suciedad. Necesitaba sentarme para lo que venía. Tienen 30 días para desocupar el apartamento, tal como dice la notificación del banco. Eso no va a cambiar. Este apartamento es mío ahora y voy a vivir aquí. Vi el pánico renovado en los ojos de Elisa. Pero continué, levantando una mano para silenciarla. No voy a dejarlos en la calle. No porque se lo merezcan, sino porque yo no soy como ustedes. Saqué un sobre de mi bolso. Aquí hay $2,000 en efectivo. Es suficiente para pagar el depósito y el primer mes de renta en un apartamento modesto. Matilde, mi amiga, conoce algunos lugares disponibles que están dentro de lo que ustedes pueden pagar con el salario actual de Elisa. Puse el sobre la mesa. Ninguno de los dos se movió para tomarlo. También hablé con Marco, mi abogado. Él conoce a alguien que podría tener un trabajo para ti, Rafael. No es nada glamoroso. Es trabajo de almacén, carga y descarga. Paga $11 la hora. Si te interesa, la entrevista es el lunes a las 9 de la mañana. Saqué una tarjeta de presentación y la puse junto al sobre. Eso es todo lo que voy a hacer por ustedes. El resto depende completamente de ustedes. ¿Por qué?, preguntó Rafael con voz ronca. ¿Por qué nos ayuda después de todo? No lo hago por ustedes, respondí honestamente. Lo hago por mí. Lo hago porque quiero poder dormir por las noches. Lo hago porque no quiero convertirme en el tipo de persona que ustedes fueron conmigo. Me levanté del sofá y caminé hacia la puerta. Antes de salir, me volví una última vez. Elisa, si algún día quieres intentar reconstruir algún tipo de relación conmigo, tendrás que hacerlo como una adulta independiente. No como una hija necesitada buscando rescate. Tendrás que venir a mí con algo más que disculpas y lágrimas. Tendrás que venir con cambios reales, con acciones, no solo con palabras. Mamá, yo. 30 días, repetí firmemente. Y después de eso, quiero este apartamento completamente vacío y limpio. Si dejan algún daño, los demandaré por los costos de reparación. Entendido. Ambos asintieron en silencio. Salí del apartamento y cerré la puerta detrás de mí. Mis piernas temblaban tanto que tuve que apoyarme contra la pared del pasillo por un momento. Mi corazón latía frenéticamente. Las manos me sudaban. Pero lo había hecho. Lo había enfrentado. Y había mantenido mi dignidad en el proceso. Bajé las escaleras lentamente. Cuando salí del edificio, el sol brillaba afuera. Respiré profundamente el aire fresco. Matilde me esperaba en la esquina como habíamos acordado.
¿Cómo te sientes?, me preguntó. Vacía, admití. Pero también aliviada. Como si hubiera cerrado una puerta que había estado abierta por demasiado tiempo. ¿Les diste el dinero? Sí. Eres demasiado buena, Antonia. No soy buena. Solo estoy cansada de cargar odio. Los siguientes 30 días fueron extraños. Sabía que Elisa y Rafael seguían en el apartamento empacando sus cosas, buscando un nuevo lugar, preparándose para irse. Pero yo no volví durante ese tiempo. No quería presenciar su proceso de mudanza. No quería más confrontaciones. En cambio, usé esos días para planear. Para imaginar cómo sería el apartamento una vez que fuera verdaderamente mío. Marco me ayudó a encontrar un contratista honesto que me dio presupuestos para las reparaciones necesarias. Necesitaba pintura nueva, arreglar la humedad de las paredes, cambiar algunos enchufes, reparar el piso del baño. Iba a costar otros $3,000, pero valía la pena. Ese apartamento iba a ser mi hogar, mi santuario, el símbolo físico de mi renacimiento. Lorena venía a visitarme casi todos los días durante esas semanas. Traía revistas de decoración y pasábamos horas planeando cómo quedaría cada habitación. Abuela, deberías poner tu taller de arreglos florales en el segundo dormitorio. Tiene buena luz natural. Es una excelente idea, cariño. ¿Y sabes qué más? Cuando termine el semestre, podría mudarme contigo. Compartir gastos. Ayudarte con el negocio. Mi corazón se llenó de calidez ante la idea. ¿De verdad querrías hacer eso? Abuela, he estado viviendo en ese dormitorio estudiantil horrible durante 2 años. Claro que quiero vivir contigo. Además, alguien tiene que asegurarse de que comas bien y no trabajes demasiado. Reí por primera vez en semanas. Una risa genuina, llena de alegría. ¿Y tus padres? ¿Qué dirán? Lorena se encogió de hombros. Que digan lo que quieran. Ya soy adulta. Puedo tomar mis propias decisiones. Y mi decisión es estar con la persona que siempre me ha amado incondicionalmente. El día 29 llegó con una llamada que no esperaba. Era Elisa. Mamá, mañana es el último día. Hemos terminado de empacar. Encontramos un apartamento pequeño a unos kilómetros de aquí. Rafael consiguió el trabajo en el almacén. Yo quería preguntarle si podría venir mañana para inspeccionar el apartamento. Para asegurarse de que está todo como lo quiere. Su voz sonaba cansada, derrotada, pero también había algo diferente en ella. Algo más maduro. Estaré allí a las 3 de la tarde, respondí. Gracias, mamá. ¿Y hay algo más que necesito decirle. Algo importante. ¿Qué es? Prefiero decirlo en persona, si no le importa. Colgamos y pasé el resto del día inquieta. ¿Qué querría decirme? ¿Habría cambiado de opinión sobre irse? ¿Intentaría rogarme una vez más? Al día siguiente llegué al apartamento exactamente a las 3. Toqué el timbre y esta vez fue Elisa quien abrió la puerta. Se veía diferente. Más delgada, con ojeras profundas, pero también con algo en sus ojos que no había visto en años. Parecía más presente, más consciente. Pase, mamá. El apartamento estaba vacío, completamente vacío. Los muebles se habían ido. Las paredes estaban desnudas. El piso había sido barrido y trapeado. Olía a limpiador de pisos. Hicimos lo mejor que pudimos para dejarlo limpio, dijo Elisa en voz baja. Sé que hay algunas manchas en las paredes que no pudimos quitar. Si quiere descontarlo de los $2,000 que nos dio, lo entenderé. Caminé por las habitaciones vacías. Revisé el baño, la cocina, los dormitorios. Habían hecho un trabajo decente. No estaba perfecto, pero era claro que habían hecho un esfuerzo real. Está bien, dije finalmente. Está aceptable. Elisa dejó escapar un suspiro de alivio. Gracias. Nos quedamos allí paradas en la sala vacía, el silencio pesado entre nosotras. ¿Qué querías decirme?, pregunté finalmente. Elisa respiró profundo y se sentó en el suelo, recostándose contra la pared. Después de un momento, yo hice lo mismo, sentándome frente a ella. Mamá, estos 30 días han sido los más difíciles de mi vida.
pero también han sido los más reveladores. Rafael y yo hemos hablado mucho. Hemos peleado mucho también. Y finalmente hemos sido honestos el uno con el otro por primera vez en años. Se limpió una lágrima que comenzaba a formarse. Vamos a separarnos. Oficialmente. No de inmediato porque ninguno de los dos puede pagar vivir solo en este momento, pero emocionalmente, nuestro matrimonio terminó. Creo que terminó hace mucho tiempo, pero ninguno de los dos quería admitirlo. No supe qué decir, así que simplemente esperé a que continuara. Toda mi vida adulta he sido la esposa de Rafael. He dejado que él tome las decisiones. He sacrificado mis propias opiniones, mis propios deseos, para mantener la paz, incluyendo sacrificarte a ti. Su voz se quebró. Mamá, no espero que me perdones. No espero que algún día volvamos a ser lo que éramos. Sé que destruye eso. Pero necesito que sepas que finalmente entendí. Entendí que fui una cobarde. Entendí que elegí un matrimonio mediocre sobre mi propia madre. Y entendí que merezco vivir con esa culpa por el resto de mi vida. Elisa. No, por favor, déjame terminar. Necesito decir esto. Asentí. Voy a trabajar en mí misma. Voy a ir a terapia. Ya hice la primera cita. Voy a aprender a ser fuerte, a tener mi propia voz, a no necesitar la aprobación de un hombre para sentirme valiosa. Y algún día, cuando sea una mejor persona, si tú quisieras darme una oportunidad, me gustaría intentar conocerte de nuevo. No como tu hija dependiente, sino como una mujer adulta que respeta y admira a otra mujer adulta. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. Y quiero que sepas que verte llegar aquí como la dueña del apartamento, verte tan fuerte y tan digna después de todo lo que te hicimos pasar, fue la lección más poderosa que he recibido en mi vida. Me mostraste lo que significa ser realmente fuerte. No se trata de gritar o de dominar. Se trata de levantarse cuando te tumban. Se trata de reconstruirte con tus propias manos. Se trata de mantener tu humanidad incluso cuando otros te tratan sin humanidad. Sentí mis propias lágrimas comenzando a formarse. Me mostraste cómo se ve la dignidad real, mamá. Y voy a pasar el resto de mi vida intentando ser aunque sea la mitad de fuerte que tú. Me levanté del suelo y caminé hacia la ventana. Necesitaba un momento para procesar todo esto. Elisa, no voy a mentirte y decirte que está todo bien. No está bien. Me lastimaste de una forma que va a tomar mucho tiempo sanar. Quizás nunca sane completamente. Lo sé. Pero aprecio tu honestidad. Aprecio que no estés tratando de minimizar lo que hiciste o buscar excusas. Y aprecio que estés tomando responsabilidad real. Me volteé para mirarla. Así que te diré esto. La puerta no está abierta. Pero tampoco está cerrada con llave. Si realmente haces el trabajo, si realmente cambias, si realmente te conviertes en la mujer que dices que quieres ser, entonces quizás, algún día, podamos tener algún tipo de relación. Pero será en mis términos. Y solo cuando yo esté lista. Elisa asintió, más lágrimas cayendo. Es más de lo que merezco. Gracias, mamá. Se levantó y sacó algo de su bolsillo. Era un sobre. Estas son las llaves del apartamento. Todas las copias. Y aquí está un papel con las contraseñas del Wi-Fi y los números de las cuentas de servicios por si los necesita para hacer los cambios. Tomé el sobre. También hay algo más allí. Es una carta que escribí. No tiene que leerla ahora si no quiere. Pero algún día, si puede, me gustaría que la leyera. Está bien. Nos quedamos allí paradas un momento más. ¿Dónde está Rafael?, pregunté. Fue a dejar las últimas cajas en el nuevo apartamento. Yo le pedí que me dejara hablar contigo sola. Él también quería disculparse, pero le dije que no era el momento, que primero necesitaba trabajar en sí mismo. Asentí con aprobación. Fue una decisión sabia. Elisa caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Te amo, mamá. Siempre te he amado. Incluso cuando no supe demostrarlo. Incluso cuando te fallé de la peor manera posible. Lo sé, respondí suavemente. Y yo también te amo, Elisa. Por eso duele tanto. Ella asintió,
Se limpió las lágrimas una última vez, y se fue. Me quedé sola en el apartamento vacío. Completamente sola por primera vez en ese espacio que había sido tantas cosas diferentes para mí. Primero un hogar. Luego una prisión. Después el escenario de mi mayor humillación. Y ahora, finalmente, mi victoria silenciosa. Caminé por cada habitación lentamente. Toqué las paredes. Miré por las ventanas. Me paré en el lugar exacto donde había estado sentado ese sofá donde Lisa se quedó en silencio mientras me echaban. Y entonces lloré. Lloré por todo lo que había perdido. Lloré por los años que nunca recuperaría. Lloré por la relación madre-hija que se había roto y que quizás nunca se repararía completamente. Pero también lloré de alivio. Lloré porque había sobrevivido. Lloré porque me había reconstruido. Lloré porque había demostrado, primero a mí misma y luego al mundo, que era más fuerte de lo que nadie había imaginado. Cuando finalmente paré de llorar, saqué mi teléfono y llamé a Matilde. Ya es oficial. El apartamento es mío y está vacío. Puedes venir a celebrar conmigo. Llego en 20 minutos con una botella de vino y algo de comida. Matilde llegó exactamente 20 minutos después con Lorena, Marco y Patricia. Entre todos habían traído comida, bebidas, música en un pequeño parlante portátil, incluso una manta para sentarnos en el suelo. Hicimos un picnic improvisado en mi sala vacía. Un brindis, dijo Marco levantando su copa de plástico. Por Antonia, la mujer más valiente que conozco. Por la abuela, agregó Lorena con los ojos brillantes. Por enseñarme que nunca es tarde para empezar de nuevo. Por mi amiga, dijo Matilde. Por demostrar que la bondad y la fuerza pueden existir en la misma persona. Por mi mejor clienta convertida en mi inspiración, brindó Patricia. Todos bebimos y reímos. Compartimos historias. Hicimos planes para la renovación del apartamento. Lorena me mostró fotos de cortinas que había visto en internet. Marco ofreció ayudarme con cualquier problema legal que surgiera. Patricia dijo que me conseguiría más contratos corporativos. Esa noche, después de que todos se fueron, me quedé sola en el apartamento. Me acosté en la manta en medio de la sala vacía y miré el techo. 72 años. Había vivido 72 años, y estos últimos 2 habían sido los más difíciles y también los más transformadores. Había aprendido que la familia no siempre es la que te tocó por sangre. A veces es la que eliges construir. Matilde, Marco, Patricia, y sobre todo Lorena, ellos eran mi verdadera familia ahora. Había aprendido que nunca es tarde para empezar de nuevo. Que 70 años no significa que tu vida haya terminado. Significa que tienes 70 años de experiencia para usar en tu siguiente capítulo. Había aprendido que la venganza no necesita ser cruel para ser efectiva. A veces la mejor venganza es simplemente sobrevivir. Florecer. Demostrar que no te destruyeron. 3 meses después, el apartamento estaba completamente renovado. Las paredes pintadas de un color crema suave. Pisos nuevos. Muebles sencillos pero cómodos. El segundo dormitorio convertido en mi taller de arreglos florales con una mesa grande, estantes para materiales, y luz natural entrando por la ventana. Lorena se había mudado conmigo tal como prometió. Compartíamos los gastos y las responsabilidades. Cocinábamos juntas. Reíamos juntas. Por las noches, nos sentábamos en el balcón donde antes no me dejaban colgar mi ropa, tomando té y hablando sobre todo y nada. Mi negocio seguía creciendo. Había contratado a una mujer más joven para que me ayudara con los trabajos grandes. Estaba entrenándola, transmitiéndole mis conocimientos. Un sábado por la tarde, 6 meses después de recuperar el apartamento, alguien tocó el timbre. Lorena fue a abrir. Abuela, es mamá. Mi corazón se aceleró. No había visto a Elisa desde el día que me entregó las llaves. ¿Quieres que le diga que se vaya?, preguntó Lorena. No, déjala pasar. Elisa entró tímidamente. Se veía diferente de nuevo. Más delgada pero también más saludable. Llevaba el cabello corto, un estilo que nunca había usado antes. Vestía ropa simple pero limpia. Hola, mamá. Hola, Lorena. Hola, mamá, respondió Lorena con cautela. ¿Quieres sentarte?, ofrecí, señalando el sofá. Gracias.
Nos sentamos las tres. El silencio era incómodo, pero no hostil. He estado yendo a terapia, comenzó Elisa. 2 veces por semana durante estos 6 meses. También me uní a un grupo de apoyo para mujeres que están saliendo de relaciones codependientes. Me alegra escuchar eso, dije honestamente. Rafael y yo nos divorciamos oficialmente el mes pasado. Fue amistoso. Ambos entendimos que era lo mejor. Él sigue trabajando en el almacén. Yo conseguí un mejor trabajo como administradora en una clínica dental. No paga mucho todavía, pero tiene beneficios y espacio para crecer. Asentí, escuchando. Estoy viviendo en un apartamento compartido con otras 2 mujeres. Es pequeño, pero es mío. Pago mis propias cuentas. Tomo mis propias decisiones. Y por primera vez en mi vida adulta, me estoy conociendo a mí misma. ¿Quién soy sin un hombre que me defina? Sacó un sobre de su bolso. Estos son $500. Sé que no es mucho comparado con todo lo que te debo, pero es el primer pago. Quiero devolverte los $2,000 que nos diste. No porque tengas que pedirlo, sino porque es lo correcto. Te voy a pagar 500 cada 2 meses hasta completar la deuda. Tomé el sobre, pero no lo abrí. Elisa, no necesito que me devuelvas ese dinero. Lo sé, pero yo necesito devolvértelo. Por mi propia sanidad mental. Por mi propio sentido de responsabilidad. La miré realmente por primera vez en meses. Vi el esfuerzo en sus ojos. Vi el cansancio de alguien que está trabajando duro en sí misma. Vi a mi hija finalmente convirtiéndose en la mujer que siempre esperé que fuera. ¿Quieres quedarte a cenar?, pregunté suavemente. Sus ojos se llenaron de lágrimas. De verdad. Lorena está haciendo lasaña. Siempre hace demasiada comida de todos modos. Lorena sonrió. Es verdad. Y está quedando deliciosa. Cenamos las 3 juntas esa noche. La conversación fue cuidadosa al principio, llena de pausas y momentos incómodos. Pero poco a poco se fue volviendo más natural. Hablamos sobre el trabajo de Elisa, sobre los estudios de Lorena, sobre mis últimos contratos de decoración. No hablamos del pasado. No todavía. Eso vendría con tiempo. Cuando Elisa se fue esa noche, me abrazó en la puerta. Gracias, mamá, por darme una oportunidad. Es solo una cena, Elisa. No es un perdón completo. No es borrón y cuenta nueva. Lo sé, pero es un comienzo. Y eso es más de lo que merezco. Después de que se fue, Lorena y yo limpiamos la cocina juntas. ¿Estás bien, abuela? Sí, cariño. Estoy bien. ¿Crees que algún día podrán volver a ser como antes? No, respondí honestamente. Nunca volveremos a ser como antes. Pero quizás podamos ser algo diferente. Algo nuevo. Algo construido sobre bases más honestas. Esa noche, acostada en mi cama en mi apartamento, en mi hogar que había recuperado con mi propio esfuerzo, pensé en todo el camino recorrido. Había comenzado como una mujer rota, sentada en una acera con 3 maletas y un corazón destrozado. Me había reconstruido en una mujer de negocios independiente con su propio taller, sus propios ingresos, su propia dignidad. Había recuperado no solo un apartamento, sino mi sentido de valor propio, mi fuerza, mi voz. Y ahora, quizás, estaba comenzando a recuperar también a mi hija. No la hija que perdí. Esa nunca volvería. Pero una nueva versión. Una versión adulta, responsable, consciente. ¿Sería suficiente? ¿Sanaría completamente el daño que se había hecho? Probablemente no. Pero era un comienzo. Y los comienzos, como yo había aprendido en estos 2 años, son poderosos. Son la prueba de que no importa cuán bajo caigas, siempre puedes levantarte. Siempre puedes empezar de nuevo. Siempre puedes reconstruir. Cerré los ojos y me dormí en paz, sabiendo que había hecho lo correcto. No la cosa más fácil. No la cosa más vengativa. Sino lo correcto. Y eso, finalmente, era suficiente.